Estamos ubicadas en Turbaco, Bolívar. Este es nuestro barrio, es la Ciudad de las Mujeres, un barrio pues que fue construido por mujeres víctimas de conflicto armado, pertenecientes a la Liga de Mujeres Desplazadas. Ya tenemos 20 años de estar aquí reasentadas. Mi nombre es Eidanis Lamadrid Montes, soy una mujer que soy víctima de conflicto armado. Vengo de la región de los Montes de María, del Carmen de Bolívar, de un sector pues llamado El Respaldo. Esto está cerquita de donde hubo la masacre, que es El Salado. Cuando nos sacaron de esta invasión donde estaba, el personero que estaba en ese entonces empezó a hacer entrevistas a las familias que estábamos ahí. Cuando yo le conté, dijo, no, pero tú eres víctima de desplazamiento forzado. Vamos, tienes que hacer una declaración, y fue que me orientó porque yo no sabía que era desplazada. Entonces ahí empezamos el trabajo con IMP. Desde que IMP empezó a organizarse, somos miembros fundadoras. El barrio, como te decía, empezó a pensarse desde 1999, ya que nos dimos cuenta que era la necesidad básica que tenía la organización. Cuando hicimos, pues, como decimos nosotros, un sondeo en todas las mujeres que conformaban en ese momento la organización, nos dimos cuenta que todas vivíamos en condiciones precarias. Pero ahí fuimos haciendo el lobby y salimos 97 familias favorecidas en este proceso. Fue un proyecto, digo, difícil porque en medio de la construcción de nuestro proyecto de vivienda fuimos también atacadas como una manera de que desistiéramos de hacer este reasentamiento en este municipio. Hubo desapariciones de familiares de nuestras compañeras que estaban dentro del proyecto. Hubo también asesinatos y, como les decía, también incendio de este sitio. Entonces fue un proceso bastante arduo y bastante pues doloroso. En medio de la materialización de este sueño de vida digna, pues hubo también esas dificultades. He construido un barrio, que esto es una ventana y esto es un modelo de desarrollo, que nosotros siempre lo hemos llamado, que sirve a otras comunidades de motivación, de experiencia, porque no fue fácil. Poco a poco se fue materializando, gracias a la gestión e incidencia de la doctora Patricia, que fue posible pues de conseguir los recursos a nivel internacional. Bueno, como comunidad, uno de los mayores logros es, ahí está, la Ciudad de las Mujeres. Tener medidas cautelares también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tener una agenda de justicia de género. Eso es uno de los mayores logros que hemos alcanzado como organización. El ser reconocidas como sujetas de reparación colectiva.